Hola Melody, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Juan? Gracias Bien, por este ratito con nosotros. un placer. Tenés una historia tremenda, Un difícil. poco. Para resumir unas pinceladas y arrancar por algunos lados que podamos, una madre muy difícil. Yo la describiría como con un trastorno mental severo, aunque no sé si tendrá diagnóstico o haya tenido, vos nos contarás. Narcisista, que te manipuló, te usó, no te cuidó, y podría seguir este, un buen rato, pero no hace falta. Soy una madre muy difícil. En alguna entrevista que te veía en Infobae vos contabas que uno asocia a la madre a cuidar y que eso claramente en tu caso no fue. No, Más bien todo lo contrario. Te expuso, no te cuidó. Hay una vieja discusión de esto, madres y padres, ¿no? Que una cosa es ser madre o padre y otra cosa es ser progenitor, digamos. totalmente, totalmente. De hecho, si me permitís, frenando específicamente en esto que decís, eh, yo creo que hay que empezar a considerar, y noté con tantas historias que me llegaron de manera privada, porque realmente hace 20 días atrás yo no sabía que habían tantos casos como el mío, no tenía la menor idea. Y hoy, después de haber leído todas esas historias y ser víctima sobreviviente, porque sobreviví, porque pude hacer mi vida y hoy estoy acá, pudiendo ponerle voz a mi historia y a la historia de otras personas. Pero no es la misma suerte para todo el mundo. Hay gente que ni ha podido salir adelante después de semejante maltrato en la infancia, ni ha sobrevivido, como podría ser el caso de Lucio, por ejemplo. Lucio Dupuy, que la verdad es impresionante eh, que no se hablen de estos temas, porque se cree que está mejor con la mamá, porque como es mujer, porque como es la Va a ser madre, buena. va a ser buena. Y en realidad hay personas malas, hombres y personas malas, mujeres, ¿no? Más allá de si es hombre, mujer o si es la madre. En la entrevista que hice con Tati, ella me decía, vos te hubiera gustado que te adopten, ¿no? Yo no lo sé realmente, pero seguramente que me hubiera gustado que alguien interviniera. Hoy lo puedo contar, hoy estoy acá, pero podía no haber sido así, Por supuesto. Por lo pronto que no te hostigaran, que no te usaran, que no te manipularan, que no me golpearan. que no te golpearan. Y si era posible más, que te abrazaran, te cuidaran. Bueno, Es mira, como a una vos te escala de gusta menos a más. hablar de las emociones y yo dije, bueno, vamos a hablar un poco más en profundidad de algo que no mencioné hasta ahora, que es, yo no tengo un diagnóstico de ella, ¿sí? Eh, pero ha sido un montón de cosas en mi vida, porque era una persona que por ahí me golpeaba hasta cansarse y quedarse dormida y al otro día de pronto se le ocurrió contarme un cuento, ¿no? Con un lado, ella tenía un lado muy fantasioso, muy aniñado también. Y ahí el cerebro Te estalla. te ¿Cuál estalla. es de estas dos? O sea, Jekyll o Mr. Hyde. no sabés, Las no dos, en sabés. las dos. Es las dos, pero en ese momento que uno es tan chiquito, no lo entendés. Es como, bueno, entonces empezás a No, justificar. y te Me corrijo. golpea, pero me ama. Claro, y si uno es adulto y puede, lo que hace cuando tenés esa, llamémosla, aunque no es bipolaridad, pero que tiene esas dos caras, toma distancia, te preservás. Ya la cara buena no vale cuando la mala es tan negativa, ¿no? Creo que igual a gente adulta le cuesta mucho darse cuenta de esto, ¿no? Porque caemos en el engaño de no lo hago más, no te lastimo más, nos pasa en parejas, Por pasa supuesto. que quedan atrapados en esos vínculos enfermos. Yo creo que estas personas que están, yo no sé si poner, o sea, me parece que hay un montón de cosas que entrarían en mi mamá, como dijiste vos, ¿no? Me parece que por ahí tiene una bipolaridad, por ahí es narcisista, por ahí tiene una enfermedad psiquiátrica, es adicta, digo, son un montón de variantes. Pero sí te puedo decir que es una persona que le arruinó la vida a todo el mundo, no solamente a mí. O sea, ella se casa con, no quiero hablar de los demás, pero se casa con mi padrastro y mi padrastro es una persona que, bueno, le pasaron un montón de cosas malas, pero es una buena persona. Y yo digo siempre, lo peor que le pasó es mi mamá, lo peor que le pasó. Sí, yo te preguntaría, y sin irnos por esa rama, es decir, ¿cómo una persona se engancha con alguien tan enfermo, digamos? ¿No? Hay que ver también el pasado de cada Claro, uno y de claro. dónde cada uno viene, ¿no? Y ahí es donde volvemos a, es muy importante poder ver los traumas y ver lo que nos está pasando para poder corregirlos. O sea, si vos querés tener una vida sana, querés elegir relaciones sanas, es muy importante, a veces es doloroso, es un camino que uno no quiere recorrer, que uno dice, no, bueno, lo dejo ahí, no me molesta, o el tiempo cura las heridas, no hay nada más
para mí, y no quiero con esto, pero es mi experiencia, yo no creo que el tiempo cure nada, lo que cura es el trabajo que le dedicamos, el tiempo que le dedicamos a tratar de sanar y de curar para poder tener una vida lo más linda posible, con los vínculos lo más sanos posible. Cuanto más rotos estamos, más rotos son nuestros vínculos. Por supuesto. Y más rompemos al otro también. Sí, lógico. Y es una oportunidad, ¿no? Porque había un poeta que decía, por la grieta entra la luz, ¿no? También Mira, poniendo este ejemplo, yo te decía de mi padrastro que, bueno, trato de no nombrarlo mucho, pobre, pero es un poco parte de la historia y de los traumas y de lo que uno tiene que arreglar para no lastimar a los demás, ¿no? Volviendo a todo esto, yo contaba un momento de mi vida que es, mi mamá y él discutían muchísimo. Y ella es una persona muy violenta. Y cuando uno dice, che, una persona violenta en la pareja, automáticamente a veces la gente piensa que es el hombre. Mi mamá era una persona extremadamente violenta y tenía muchísimo poder sobre él siendo hombre. lógico. O sea, le ha clavado cuchillos, le ha partido la cabeza con un fierro terminado en la clínica, situaciones tremendas. Y yo me acuerdo toda esa violencia y el susto que tenía cuando él se iba, porque cuando ya no tenía con quién descargar esa ira, la descargaba conmigo. Y en terapia, conversando con mi psicóloga, claro, yo le fui contando un montón de cosas. Esta historia no la cuento, porque vos no vas a terapia y tenés todo ordenadito y decís, che, mira, este es mi trauma. No, Un índice, no hay un índice. no hay un índice, vos vas contando cosas. Y en mi momento de maternidad con mi marido, me empezó a pasar que cuando nació mi hijo yo no me podía quedar sola con mi hijo. Y empecé a tener como... No podías. No, como ataques de pánico, como mucha angustia. No sabía lo que era un ataque de pánico, pero creo que era algo así, un ataque de ansiedad. Y empieza ahí como una situación muy complicada, porque era como necesito que vos estés para poder criar a mi hijo. Y él no terminaba de entender. A él le surge un viaje y cuando se va, claro, para mí era el peor del mundo. Yo lo llamaba y decía, ¿cómo te vas a ir y me vas a dejar sola con el nene? Porque yo decía, uno cree que uno está bien y que el otro está mal cuando uno está roto. Eso es lo que digo, hay que arreglar los traumas. Bueno, 4 años tardé hablando con la psicóloga y cuando él se iba y yo estaba en esta situación de miedo y pánico, mi hijo se enfermaba. Y mi psicólogo me dice, tu hijo se enferma por tu culpa. Es durísimo que te digan eso. Lo trabajamos un montón y entre todas las historias que cuento surge este momento tan traumático que yo viví tantos años de que cuando mi padrastro se iba, toda la violencia la descargaba conmigo. Entonces yo tenía mucho miedo. Yo me acuerdo que me quedaba escondida y decía, por favor que no se vaya, por favor que no se vaya. No porque quería que se quede, porque sabía que lo que se venía después era espantoso. Bueno, el no tener conocimiento de esto, el trauma está ahí alojado y no sabés que está. Cuando lo pasás a la luz, empezás a trabajarlo. Y te digo que hoy, después de muchísimos años, yo puedo estar sola con mis hijos, mi marido se puede ir de viaje, yo me puedo ir de viaje. Pero hace 8 años atrás, 7, o sea, me parecía impensado. ¿Cuántos años tenés vos? 37. ¿Y vos te separás de tu mamá, te alejas de ella a los 18, 19 por ahí? Sí, 18, 19, exacto. ¿Qué pasó para que pudieras hacer eso? Bueno, es larga la historia, es difícil para mí resumirla. Primero, ¿Cuándo empieza tu curación, digamos? Yo creo que mi curación empieza cuando yo logré preservarme, y esto es una cuestión totalmente instintiva. Cuando yo no estuve de acuerdo con ninguna de las cosas que ella hizo, y yo logré no estar de acuerdo en silencio. Yo logré acatar sus órdenes desde siempre. Desde que yo me puedo acordar mis grandes desacuerdos, creo que siempre, pero te puedo decir pensamientos claros, 9, 10 años. Donde yo decía, esto que está haciendo está mal, esto no se hace, esto no es así, pero en silencio. No normalizaste la locura, digamos. No. Ella se quería ir a la calle todo el tiempo. Yo decía, ¿por qué nos vamos a la calle si tenemos un techo, si lo podemos pagar? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué tal otra? Yo no estuve de acuerdo nunca. Entonces, mi salvación empieza cuando yo logro preservarme de una forma totalmente instintiva. Porque acá nadie es que me dijo, che, hacen las cosas. A veces las cosas están y son recursos que uno tiene. Yo pienso que empieza ahí, el no estar de acuerdo, el no normalizar lo que me estaba pasando. Entonces ahí existe una distancia. Obviamente que yo estaba siendo violentada en un montón de aspectos, entonces jamás iba a poder decir esto no, o no estoy de acuerdo. Yo cumplía con sus mandatos, pero podía lograr tener mi mundo
interno Pasa donde algo. ella no podía ingresar. O sea, ingresaba porque obviamente yo estaba angustiadísima con un Y era montón de cosas, chiquita. ¿no? Pero hay algo ahí que logré cuidar. Después a los 18, 19, después de un montón de cosas, yo decía, yo si sigo por acá termino mal. La quisiste matar, querías morirte vos. No, yo no la quise matar a ella. Yo quería que se muera, que es distinto. Ok. No es lo mismo. Yo no mataría a nadie, ni en pensamientos. Pero vos te quisiste suicidar. Yo sí, yo ¿A sí. esa misma edad o más chica? 18. Que en el fondo 18. era buscar una salida al infierno que vivía. Es que yo sentía que no había otra salida, porque hoy te lo digo y parece como lejano por todo el trabajo que llevo hecho y por la vida que hoy tengo. Pero en ese Y los años que momento pasaron. no había salida, o sea, no había. No me decís cómo no, no había. No había familia, no había gente, no conocía a nadie, no tenía grupos de No pertenencia, tenías no a había dónde irte. ¿Con nadie. quién? Pero aunque yo era autosuficiente, porque la mantengo a ella desde que tengo 9 años, jamás en su vida trabajó ni limpiando una casa, nunca hizo nada. Era autosuficiente, ella era mi vida, porque ahí es donde está esta cuestión ambigua, ¿no? De te amo, te odio, te justifico porque te amo y te amo porque soy hija y el hijo está eh, predispuesto a amar a su padre, a su madre, por una cuestión también de necesidad totalmente Vulnerable, vulnerable, que no es lo mismo del otro lado, porque el otro es un adulto, por supuesto. que puede quererte o no, puede estar traumado o no, puede estar disponible emocionalmente o no. Eh, bueno, no sé qué me... Pero ¿cómo es el momento, para hacer una pregunta, cómo es el momento de esa donde te independizás, digo, te vas? ¿Y a dónde te vas? ¿No tenías amigos, familiares? O sea, ¿Cómo ocurre? la noche específica en la que yo me voy era una madrugada. Yo ya había agarrado trabajo en un restaurante porque ya no quería trabajar en la calle vendiendo flores. Y con mis 18 años empezaba a tener como un poquito más de coraje frente a ella. Entonces yo le decía, mira, ¿vos querés que yo vaya donde estamos? Yo no quiero vender más flores. Yo quiero trabajar en algo, en un lugar donde trabaja la gente en ese momento. Y terminó aceptando este restaurante. Una vez que yo llego del restaurante, ella empezó a decir cosas, barbaridades, como las que siempre decía, y yo ya no estaba como antes, ya había algo que se estaba quebrando muchísimo, y era esta sensación de verle y decir, si yo sigo acá, termino mal. O sea, si yo sigo con ella, sigo en la calle, sigo en la marginalidad, sigo pidiendo para comer, ella siempre fue a menos. Y yo no quería eso para mi vida. Y no lo quería desde chiquita. Y ya a los 18 años fue como, o sos vos o es ella. O sea, fue como tomar esa decisión. Y tomé la decisión de mí. Yo, yo me elegí a mí. Eso fue. Una fuerza enorme. Con todo el dolor del mundo. Porque el día que me voy, que yo llego al restaurante y me dijo un montón de barbaridades, por primera vez me enfrento a ella y la agarro, la pongo contra la cama. Me acuerdo que le sostenía la cabeza en la cama, las dos manos atrás. eh, y me salió como una fuerza, una cuestión de toda esa violencia que recibí tantos años reprimida, que yo quería hacer eso, como... Y me acuerdo que vi la cartera, la miré a ella en un segundo de conciencia y dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, no, la suelto, agarro mi cartera y empiezo a caminar, a caminar, a caminar y llego a la 9 de julio. Eran las, habré salido, no sé, a las 5 de la mañana, salían las 6 7 amanecía. Con lo que tenía en la cartera pagué un hotel durante 1 hora y media de estos hoteles que pagas por día, tipo de turismo. Me bañé, dormí 40 minutos y me fui a trabajar. Y trabajé y terminé de trabajar y fui a la policía eh, y le dije, mira, me pasó todo esto, hablé con la policía, tengo miedo de ir porque mi mamá es una persona muy violenta, yo reaccioné por primera vez en mi vida, entonces no sé qué me voy a encontrar, tengo miedo. Y me acompaña un móvil con dos oficiales. Cuando yo llego estaba con un señor en mi casa, en mi cama, porque ahí empieza también a jugar esto, ¿no? Todo esto lo pago yo y todo esto, en algún punto, si bien ella tenía el control, todo eso era mío. Era como esta cuestión en mi cabeza estalló.
Y me acuerdo que también la vergüenza, ¿no? Con los policías, porque yo por ahí venía en el patrullero diciendo, no, ¿cómo estará? Y también cómo me sentía yo, que decía, uy, me sentía culpable de lo que había hecho. Dije, ¿qué hice? Capaz me pide que vuelva. Era Es mi todo, mamá. claro, era todo esto así todo el tiempo. Y cuando la veo con el tipo, digo, ¿qué hace este tipo en mi cama, en mi casa? Y me acuerdo que el tipo se estaba queriendo levantar y ella le dice, no, no, vos quedate. Y me mira a mí y me dice, agarrá todas tus cosas y tómatela. Y no te quiero ver nunca más. No te olvides nada, me dijo, pues no te quiero ver nunca más. Y ahí se rompió todo. Ahí Te yo hizo la un favor. reconocí, me hizo un Fue favor liberador. tremendo. Creo que el único favor que me hizo en toda mi vida fue ese día. Se me partió el alma. O sea, tuve meses llorando, llorando a niveles de llorar en el piso durante horas, días, ¿Y porque es una ruptura más grave que una ruptura pero de una porque, pareja, o que sea, contame qué sentías ahí, porque digo, uno desde la racionalidad sería, qué bueno, pero ¿qué es lo que te dolía para llorar, para tratar de entenderte? era el amor más grande de mi vida, mi mamá. Mi mamá me había criado, yo era un soldadito de ella, mi mamá me decía, yo no puedo hacer nada y vos sos mi vida y sos lo único que tengo. Me hizo un soldado de ella. Me contaba historias, me, me creó con una responsabilidad enorme sobre ella. Ella no podía dormir a la noche y yo le hacía masajes en la espalda, le contaba cuentos, buscaba la forma de ayudarla a dormir, Después de haber trabajado. después de haber trabajado, después de haber lavado todo, después de haber cocinado, porque jamás en su vida cocinó y no sabía cocinar, y si yo no cocinaba no se comía. Después de todo eso, no sé, yo la amaba. Yo no amaba a otra persona. eh, y romper eso, porque ahí es donde surge una dualidad tremenda, ¿no? ¿A quién amo más? ¿A ella o a mí? Y te Espera, juro que en ese que no momento la debieran ser amaba, excluyentes, ¿no? pero yo la amaba más a ella. Yo salí porque algo en mí, hay como un instinto de supervivencia De desde vida. chiquita. Y dijo, te tenés que ir, te tenés que ir porque no hay, o sea, lo que venía era espantoso. Ella en un momento, hacía muy poquito, me había dicho en un colectivo, que lo conté el otro día, vos tenés algo por lo que un hombre pagaría lo que sea. Y habían indicios que no estaban buenos. En un momento cuando ella quedó en un psiquiátrico, me mandó a llamar a un tipo que había mostrado indicios de querer hablar O conmigo. sea, te quería prostituir. Yo no lo sé porque no pasó. Entonces, que yo realmente lo afirme, siendo que nunca me hicieron nada de chiquita ni nada, me parece que es un montón. No puedo afirmar algo que no, pero sí te puedo contar estos indicios que para mí eran alarmantes en cuestión de qué me espera ahora, o sea, qué sigue ahora. 18 años vendiendo flores. Una obviedad, si no tenías amigas, mucho menos tenías un novio, nada, nada. Yo había conocido a un chico a los 16 años que repartía folletos en Cabildo y Juramento y fue un amor como platónico, pues yo era chica y no había tenido novio. Yo nunca tuve un novio, nunca tuve esto de el piquito del colegio, el novio del colegio, nunca. Y a los 16 años estaba vendiendo flores al lado de este chico y lo veía todos los días. Entonces era como, ahí había como, ese fue el primer amor. Eh, y a los 17 empezamos como a medio salir, pero era como 4 o 5 años más grande. Y el medio salir también era platónico, era hablar una hora por teléfono, era desde una cabina telefónica, era algo diferente a lo que hoy es. De hecho, mi hijo tiene 10 años, ya ha tenido novia, ¿viste? Eh, y a los 17 y pico nos empezamos a ver, cuando ella se entera fue porque yo vendía las flores y empezaba a tratar de hacer el valor que ella esperaba que yo lo hiciera antes de tiempo, de volverme. Entonces me quedaba 1 o 2 horitas. Y esas 2 horitas era para, che, caminamos por Recoleta, íbamos al cementerio, íbamos ahí las flores Compartían salen. algo. Claro. Eh, y una vez nos ve caminando por el cementerio porque me vino a buscar. Me dio un cachetazo adelante de todo el mundo, me agarró los pelos y me subió a un auto. Eh, y ahí cuando me subió al Podía, auto, el eventual amor platónico podía desestabilizar la explotación que ella hacía de vos. seguramente. Y ahí cuando me subió al auto, claro, se me cayó el mundo porque aparte le tenía tanto pánico.
Y me acuerdo que decía, vamos a hacer la denuncia, porque encima era mayor de edad y yo era menor y no sé qué. Y me lleva a una comisaría. Yo abrí la puerta del auto para tirarme. Prefería eso que cualquier otra cosa de la que venía después. Me agarra la puerta, cierra el auto, me agarra, llegamos a la comisaría. Entramos a la comisaría, esperamos, ella me pedía los datos, yo le dije, yo no te voy a dar ningún dato. Pide hablar con los comisarios, no sé qué. Y en un momento, cuando estábamos esperando, me acuerdo patente, la comisaría estaba acá en el fondo y había todo un pasillo largo. Habían todos oficiales en diferentes espacios, fumando un cigarrillo, hablando por teléfono, lo normal. Y cuando me suelta la mano, salgo disparada y empiezo a correr, a correr, a correr. Eran como 50, 60 metros. Y claro, y empiezan todos los policías, agárrenla, agárrenla. Y empiezo a pasar a todos los policías hasta que llego a la puerta de todo y me agarran entre 6. Nadie me lastimó, la verdad. Me redujeron, o sea, y yo estaba como muy alterada y me redujeron, me agarraron bien, pero no me lastimaron, nadie me lastimó. La cuestión es que me llevan adentro. Y ahí el policía, que yo no sé si era un comisario, qué era, ¿viste cuando vos te das cuenta que el otro entendió algo sin hablar? Y ella le estaba contando todo un relato y el señor dice, por favor espéreme afuera, le dijo a ella. Es la primera vez en mi vida que me la sacan de encima. Y que alguien te percibe y te da un Sí, lugar. sí. Ay, mira, esto no lo había contado nunca. Eh, y, me, y me pregunta, me mira y me dice, ¿qué pasó? Pero con una, yo por ahí soy como muy de, cuando alguien tiene como esa pasta de padre y no tengo padre, sí, perdón. No, al revés. Ah, no me acordaba de son cositas que uno va recordando, ¿viste? Cositas. Eh, y me pregunto eso, ¿qué pasa? Y entonces le conté, le digo, mira, nada, le digo, es un chico que conocí hace 1 año y medio, le digo, apenas salimos, hablamos de historias, le digo, ella no me deja salir a ningún lado, yo no salgo a ningún lado. Le digo, su papá es militar, le digo, yo no quiero que lo llamen, que tenga un problema. Y entonces me pregunta más y le cuento, mira, yo trabajo desde que tengo 9 años, mi mamá, y le cuento un par de cosas más. La cuestión es que este señor la llamó a ella y le dijo, yo no le voy a tomar ninguna denuncia. Fue como de las primeras veces que me sentí como Alguien de tu lado. defendida. Sí, sí, Alguien de tu lado. re. Mira qué historia, no me acordaba. Bueno, nada, salimos de ahí, ella me dijo, mira, esta persona no la vas a ver nunca más. Eh, y ahí empiezan como estos quiebres, ¿viste? Yo acepté igual hasta ese momento, después, bueno, viene lo del restaurante, y yo estaba como diciendo, yo quiero salir de acá, quiero salir de acá. ¿Cómo sigue ella? Del restaurante, vas esa noche, volvés con la policía, la encontrás en la cama con otro tipo, llevate, no te olvides nada, porque no te quiero ver nunca más. ¿Cómo sigue tu vida ahí, en lo operativo? ¿Te alquilas un departamento? ¿Te prestan? No ¿Dónde? tenía para alquilar Por un eso, departamento. ¿qué haces? Pagué una noche, pedí un adelanto y entre la propina pagué una noche de hotel. Seguí trabajando, agarré otro restaurante más y salía. Era business el restaurante ahí en Recoleta. Entraba a las 10, salía a 7:30. 7 y 7:30 entraba en otro que se llama Portezuelo, que estaba frente al cementerio. Y salía a las 3:30 de la mañana. Y entre la propina, algún adelanto, pagué 3 días, 4 días, 5 días, hasta que después pude pedir y juntar para una pensión de señoritas, que era compartido con todas chicas, mujeres. Después me fui a un hotel, después conocí a una chica llamada Erika y me prestó para vivir con ella en el departamento unos 2 meses. Vos sos fotógrafa. ¿Estudiaste algo? ¿Pudiste estudiar algo? Cursos, soy Ok. autodidacta. Perfecto. He aprendido muchas cosas en muy poco tiempo y soy obsesiva, entonces todo lo que aprendo voy como muy a fondo. Y de la fotografía me empezó a pasar que me gustaba mucho la fotografía de las familias, de todo tipo de fotografía que podía haber hecho. No sabía por qué, es que a veces uno no sabe por qué son las cosas son. Y cuando van siendo,
por ahí vos vas entendiendo. Pero no es que yo dije, che, como yo no tuve familia, quiero hacer fotos. No, empezó a pasar. En un momento dije, ¿por qué me atrae tanto esto? Yo que soy pensante y tanta terapia y lo charlaba. ¿Sabes qué me di cuenta un día? Que dije, claro, yo soy la nena que estaba en el mástil de la Redonda de Belgrano con los chiquitos drogándose con la bolsa de epoxi, que veía a las familias bajar de sus camionetas, de sus autos, papá, mamá, al restaurante, a la iglesia, todos bañados, todos lindos. Y yo decía, yo quiero eso, quiero eso. Y lo miraba con tanto anhelo y con tantas ganas. Mismo me pasaba en los restaurantes, ¿no? Yo nunca había ido a comer a un restaurante, pero vendía flores para la gente que sí iba a comer al restaurante. Y lo miraba como si fuera una vidriera, era como quien mira un zapato, una cartera, como quiero esto. Y cuando empecé a hacer fotografía, evidentemente no seguía siendo esa nena que quería ahora entrar a las casas, ¿no? Y ver cómo es la casa de esta familia, cómo es esa dinámica. Porque de pronto no me gustaba tanto trabajar con los fondos, no, me parecía falso, era como yo quiero como ver qué libros tienen, qué floreros tienen, qué portarretratos, quiénes son. Y me parece que retratar una historia donde se ve realmente a los protagonistas y la esencia de uno tenía mucha magia, pero bueno, mucha necesidad mía también de vivir eso. Así que bueno, la fotografía tuvo mucho De eso, acercarte al afecto, digamos. supongo. Contás, el otro día escuchaba, que me pareció muy interesante, que cuando, no sé si cuando estás embarazada de tu hija o cuando nace, tenés una nueva crisis por lo que conllevaba. La hija mujer, sí, tremendo. Con mi hijo varón tuve mis miedos y mis situaciones, pero no fue como cuando me enteré que era mujer. Yo rogaba que no fuera mujer. Y el día que nace y me la ponen acá, le vi la cara de mi mamá. Y yo creo que esto le debe haber pasado a muchas mujeres, no debo ser la única. En realidad es parecida a mí. Y yo soy parecida a mi mamá, ¿no? Hay toda una cuestión, pero cuando la vi a mi mamá. Y me asusté. Eh, y después, la verdad es que fue lo mejor que me pasó en la vida. Obviamente lo hablé en terapia, yo tenía mucho miedo. ¿El miedo que era? ¿A que fuera una reencarnación de tu mamá? Quizás a no saber cómo tratarla, a verla a ella reflejada en mi hija. Tanto esto de cuando tengas una hija lo vas a entender, ¿no? Porque ellas, viste que justifican, no sé, tantas cosas que a uno le graban, que a veces son miedos que no podés llevar al consciente, que son miedos que están ahí, que te hacen mal, pero no sabes bien a qué corresponden. ¿Y por qué es lo mejor que te pasó en la vida tu hija mujer? ¿Qué es lo que viene a despertarte, a sanarte? Uf, de todo, todas me vas a hacer llorar. Eh, no sé, creo que cuando la veo a ella y la protejo en todos los sentidos, que lo mismo hice con mi hijo varón, pero con ella es como si lo estuviera haciendo conmigo. Es cuando la peino, cuando le pinto su cuarto de rosa, cuando le pongo el pijama, cuando la dejo elegir una prenda que le gusta, cuando la abrazo. eh, eso. Yo creo que es como si lo hiciera conmigo misma, todo el tiempo. ¿Por qué es como si lo hicieras con vos misma? No lo sé. Ese 2 por 1, que le estás mimando a ella y en algún lugar estás reparándote a vos. ¿Por qué pensás? Ay, porque se parece a mí, porque en vez de verla parecida a ella, la veo parecida a mí. No lo sé, por verla tan chiquita, tan vulnerable. No sé. Y un enorme recorrido y evolución desde, ¿no? Desde lo que fue tu infancia a lo que es la de tu hija. Es mi orgullo. Creo que tengo bastantes logros en mi vida de los que estoy orgullosa, pero más que nada de la infancia de mis hijos. De saber que tienen todo eso, y no hablo de lo material, hablo de saber que tienen su espacio, sus amigos, su papá, su mamá, su cuarto, sus juguetes, su ropa, Todo lo su que vos no baño. tuviste, digamos, básicamente. Una vida normal Una vida con normal. afecto. ¿Eh? Eso. Sí, entre comillas, pues, ¿no? Yo escuchaba, digo, la verdad, yo en los últimos tiempos entrevisté muchos casos de personas con distintos trastornos mentales, ¿no? Y para ser honesto también, yo en muchos, en otro nivel de síntoma, me sentí identificado un poquito, alguien con un poquito de autismo, un poquito bipolar. Por supuesto, me contaban 10 y yo podía decir, 15% tengo eso.
o 20, no sé, no importa. Y digo, vos recién contabas lo de las fotos y entrar a una casa y digo, ¿y cada casa? ¿No? Había uno de los padres de la terapia, Lacan, que le decía, hay que rendirse la evidencia que no existe nada más disparatado que la existencia humana. Si tú entras a la casa y cada casa, ¿no? Está la realidad exhibida y la realidad real, ¿no? La felicidad exhibida y la felicidad real. Instagram en eso es una desgracia donde todo es un mundo perfecto, pero después adentro hay manipuladores, golpeadores, violentos. Bueno. Entonces, digo, vida normal. Pero si dentro de la normalidad, ¿qué vale? ¿Vale pegarle a un chico? No, no vale. No. Vale manipularlo y no debiera valer. Ya es un límite mucho más laxo, ¿no? Y rodando, digo, ahora vos tuviste Todas. toda la ficha, está toda mal, ¿no? No hay nada. Sos como un pequeño milagro me compré el tablero. andante. Me compré el tablero con todas las fichas adentro. Sí. Sí. Estoy orgullosa de mis logros, de varios logros, dijiste, uno diría, estar viva. Todo lo demás viene después. A ver, vos me decís, ¿por qué llorabas? Lloraba porque no sabía qué iba a hacer con mi vida, porque no sabía quién era yo después de ella. Nunca supe dónde terminaba ella y dónde empezaba yo. Dormíamos juntos hasta los 18 años míos. Ella me necesitaba para todo, para respirar, para caminar, para todo. Irme fue como partirme en dos. Y me costó mucho armarme. Me costó mucho saber quién era yo. Qué quería, más allá de que sabía qué quería desde chiquita, cómo lo iba a lograr y quién era yo, cuáles eran mis gustos. Yo no sabía. No sabía qué me gustaba comer, no sabía qué me gustaba hacer, qué me gustaba leer. Me acuerdo que fui a un psicólogo a los 19, un poco más, 20. ¿Cómo se te ocurre eso? Viniendo de donde con toda tu historia de vida no pudiste ir mucho al colegio. ¿Cómo llegás a decir, quiero ir a un psicólogo? Quiero ir a un psicólogo. No lo sé. Bueno, ella ha tenido psicólogos, psiquiatras. En algunos momentos de su vida. Entonces por ahí era algo que sabía. No sé exactamente, lo sabía. Busco ¿Tenías miedo de tener una enfermedad mental, estar loca, para decirlo? No haberte vuelto loca, que sería razonable que te hubieras vuelto loca, sino tener algún quilombo más genético, estructural, no. No, porque soy como muy estructurada mentalmente. Me considero una persona fuerte mentalmente. No es fácil que me... Emocionalmente es una cosa, ¿eh? Y mentalmente es otra. O sea, yo soy recontra sensible, recontra emotiva. Ahora, mentalmente tengo fuerza, un montón. No, para nada. Sobreviviste al infierno, así que tenés que tener una consistencia. Bueno, el otro día contaba que el libro que llega a mis manos a los 19 años, cuando yo, un día después de que intento tirarme de una terraza, 18 en realidad, creo que no tenía 19, creo que tenía 18, lo dije mal en el video. Es Víctor Frankl, El hombre en busca de sentido, que leí un pedacito ayer. Y claro, vos a decir, es muy delirante por ahí compararse, pero él ayuda a hacer todo un camino, ¿no? Y describe una cantidad de situaciones en las que yo me sentí identificada. Por ejemplo, esta cuestión de no poder estar solo, ¿no? Cuando estás vigilado por todo lo que tenía ahí alrededor, de la seguridad, ¿no? El no poder tener un espacio, la soledad, el espacio que uno necesita. Mi mamá no me dejaba ni siquiera ir al baño. Yo tenía un minuto del día. Aparte de todo lo que me pasaba. Y fue un libro que llegó y me ayudó de vuelta a recuperar esa fortaleza mental que tenía. A decir, si yo sé que lo que está en mi cabeza está bien, si yo puedo con esto. Él hablaba mucho del poder del pensamiento, creo que no con esas palabras, esa es una interpretación mía, pero de que si logramos proteger la mente, lo que pensamos, de lo que está pasando, tenemos más control y más posibilidad. Y lo leí muchas veces. Fue un libro que me ayudó mucho en ese periodo de mi vida. Y tiene un punto de contacto fuerte. Vos decís que no sé por qué, pero ¿no? En el fondo son tragedias, y lo tuyo es una tragedia. Y empezaste a hacer, o sea que ahí empezaste con Ahí empecé a hacer terapia y volviendo a que cuando yo me fui me partí en dos y no sabía quién era, le decía esto al psicólogo, le digo, mira, yo no sé cómo ser a partir de ahora. Y él me dijo, mira,
Cuando somos chiquitos nos graban una información, siempre me acuerdo. El punto es que ahora vos empieces a grabar una información nueva y empezás a experimentar a ver qué te gusta. Y bueno, fue un poco eso, ¿no? Fue como, bueno, me conseguí unos rollers en Mercado Libre en aquel momento que Mercado Libre no era lo que es hoy, que entrabas y había alguien que te vendía algo usado y me compré unos rollers y dije, bueno, voy a andar y dije, che, esto me gusta. Como empecé como a investigar qué me gustaba y a trabajar mucho en eso. Después es larga la historia porque yo no tenía un montón de hábitos, un montón de cosas. Tuve que armarme de cero, de cero. Como si armas una casa y tenés que construir un plano, bueno, yo tuve que armar un plano. Tuve que armar, me acuerdo que escribí en una hoja en ese departamento qué era lo que yo creía que tenía que hacer y en quién me quería convertir. Y entonces armé una lista de cosas. Y en esas cosas, en esa lista, habían cosas muy básicas como levantarme todos los días en un mismo horario, bañarme primero, preparar un desayuno y ponerlo en la mesa y después sentarme a desayunar. O sea, había armado todo un orden. protocolo de orden, de cosas que yo no había vivido, porque Bueno, vos decís, che, pero es lo normal, me ducho, o sea, hoy me no, ducho, me preparo un café, me leo sí, el diario. y el diario, bueno, Pero es lógico que de aquel caos anheles este orden, ¿no? El otro es la destrucción. sí, yo lo necesitaba. Te cambio de tema. Dale. Tratando de, el otro día cuando conversamos por teléfono, tu historia es muy extrema. O sea, tu madre no es una madre con algunas dificultades. No. Pero si lo pasteurizáramos bastante, Bien. para millones de personas, o centenas o miles de millones de personas que tienen madres difíciles, sin llegar a tu situación que es, de vuelta, para las Olimpiadas de las madres difíciles, ¿qué le dirías? Les diría que cuando tuvimos una infancia desprotegida, en cualquier aspecto, esos traumas se convierten en limitaciones cuando crecemos. Y esas son las limitaciones que después nos impiden tener vínculos sanos eh, y poder tener una vida lo más plena posible. Yo no creo que todo se arregle, pero sí creo que se puede tener una vida más ordenada y más tranquila si empezamos a derribar todos esos traumas. Yo creo que hay un camino, creo que hay dos opciones. O repetimos lo que nos hicieron, nos quedamos en ese lugar de víctimas porque somos víctimas, nos quedamos ahí y decimos, bueno, a mí me pasó esto y el tiempo lo curará o repetiré o no es mi culpa porque a mí me criaron así. O hacemos el otro camino, el camino de sanar, de buscar ayuda, de ver qué es lo que necesitamos para poder arreglar. Y no necesitamos ni hablar con el otro, ni decirle al otro, me hiciste, me lastimaste. El camino es de uno. Yo lo que le diría es eso, busquen el camino para estar mejor, porque hay un montón de caminos. A cada uno va a tener que ir descubriendo, ¿no? Cuál es el suyo. Después hay herramientas, como buscar un psicólogo, como buscar un psiquiatra, buscar ayuda. Eso le diría. Buscar ayuda. La vida es linda. Parece que no cuando uno está en situaciones espantosas, pero la vida es linda, hay gente linda, hay momentos maravillosos que merecen ser vividos y estamos acá una sola vez. No tenemos una segunda, tenemos esta. Y en esta podemos tener un montón de variantes, pero creo que el objetivo es tratar de ser lo más feliz posible la mayor cantidad de tiempo que sea posible. Y eso depende de uno. ¿Un miedo? ¿Miedo mío? ¿Un miedo que...? Yo tenía miedo de irme de esta vida sin haber logrado todos mis objetivos. Y hoy con 37 años, aunque suene loco y raro, logré toda mi lista completa. Así que ese miedo que siempre tuve empieza a mutar a ojalá tenga vida para poder acompañar a mis hijos en su camino. No hay otra cosa. ¿Un anhelo? Poder acompañar a mis hijos a lo largo de su vida. Yo estoy hecha, estoy realizada, estoy feliz. Me gusta mi trabajo, me gusta mi familia, me gusta mi vida, me gusta mi entorno. Si queda algo más por sanar, seguir sanándolo. Seguro que queda, en la vida Seguro. misma, toda la vida. ¿Algún tema que te parezca relevante que no hubiéramos conversado? Tendrás mil, pero alguno
¿Cuál que quisieras traer? Esto es como cuando sentás a un chico y le decís, toma esta hoja en blanco, hace La un mesa de dibujo. dulces. No, decime qué dibujo. No, a ver, temas me parece que hay un montón, no tengo algo en particular. Sí, agradecerte por esta entrevista, por este espacio, contarte que tengo muchas ganas de hablar, hay un montón de cosas que contar. Y con cada espacio tengo ganas de poder ir contando algo diferente de mi vida, porque también parece como cierres, ¿no? A partir de la nota con Tati, se contactaron un montón de personas y terminaron como cerrando espacios de mi vida, momentos de mi vida. Viste que subí que me contactó una señora que era vecina mía cuando mi mamá se mete en la casa de la monja Peloni. Usurpamos la casa de ella. Y la vecina y su marido nos ayudaban y qué sé yo. A veces nos cocinaban. La verdad que siempre fueron muy amables. Cuando nosotros no fuimos, se hicieron cargo de nuestra perra. Teníamos una perra, Cusi. Y al poco tiempo, mi mamá dice, vamos a buscar a la perra. Esto que yo te digo, yo nunca estuve de acuerdo con ella. Yo no quería ir a buscar a la perra, porque estábamos en una habitación donde guardaban cosas de limpieza en el andén de trenes viviendo. O sea, ¿qué perra puedo llevar? Si no me entraba ni el colchón, estábamos con una vela, ni baño había. ¿Qué perra me puedo quedar? Yo sabía que la perra no tenía que ir ahí. Bueno, no, que vamos a buscar a la perra, vamos a buscar a la perra. La cuestión es que se le arranca de las manos a esta señora y siempre me sentí muy mal con una situación violenta muy fea. Y yo le tenía mucho aprecio a esta señora porque cuando estás en la nada y alguien te prepara un termo caliente, una olla de comida, el agradecimiento es muy profundo. La cuestión es que al primer día la perra se escapa por las vías, escuchó el tren y toda la vida pensé que la perra se había muerto por culpa nuestra, ¿no? Y esa culpa de decir la perra estaba bien y se murió. Y siempre es un tema presente. Y cuando esta señora me llama hace 3 días por teléfono y me dice, ¿te acuerdas de Cusi? Yo soy tu vecina. Ahora me voy a llorar por teléfono. La cuestión es que le digo, mira, si estás tomamos un café. Venite, me dijo. Y me termina contando que la perra volvió, que estuvo con ellos y que la enterraron ahí en la casa. Lo cual, sí, qué maravilloso poder ir sanando y cerrando cosas, ¿no? Porque esa nota permitió esta posibilidad que capaz nunca hubiera estado. Es decir, poder mirarle y decirle, yo no me quise llevar a la perra y me pasé toda la vida pensando que se había muerto por mi culpa. O sea, es como hermoso. Nada, te puedo cerrar con eso si querés, como algo re lindo que me pasó ahora. ¿Una pregunta me quieras hacer vos a mí? Ay, soy mala con las preguntas. Bueno, ¿te gustó entrevistarme? súper. Me enamoré. Pensé que estabas casada, tenés una buena familia, así que no. Pero tremenda historia. La verdad, a mí me encanta, es una forma, no es la palabra. Me interesa mucho el trauma. Pienso que todos tenemos traumas de distintos niveles, pero no estamos exentos. Creo que nos marcan toda la vida. Yo me he identificado mucho con distintos síntomas de sobrevivientes hasta del Holocausto. Sí, pero si yo estuve lejísimo de semejante barbaridad. Bueno, es como lo vive el mundo interno de uno, las cosas que te van pasando, ¿no? Cuando conocí tu historia me pareció tremenda y después, un par de veces que hablamos y todo, muy movilizante. La verdad que sos una superviviente. Quizá lo único que me quedaba, que lo conversamos un poquito, era cómo podríamos tirar un centro a personas que sin estar en una situación tan extrema encuentran inspiración y utilidad, en el buen sentido de la palabra, para las cosas que viven, con madres narcisistas, manipuladoras, sin llegar a ser tan difíciles como la tuya, ¿no? La verdad que ojalá que esto sirva para eso, ¿no? Para que le aportes algo de luz y de herramientas a personas que pueden estar en una situación más leve que la tuya, pero que lidian con vínculos difíciles, que uno los entiende, pues se mezclan las emociones. El afecto es difícil moverse ahí, salir, no es... Yo hace muchos años me acuerdo que escribía historias, lo sigo haciendo, y yo siempre decía, ¿cómo llegas ahí? Ese flaco que le dice a la mujer que se va a comprar cigarrillos y no vuelve más. ¿No? Yo decía, ¿cómo llegas a esa situación? ¿Viste? En realidad, después con los años fui entendiendo situaciones. Y claro, está obturado el diálogo real,
y uno acumula, 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 y llega un punto donde es la forma que encontraste de seguir viviendo. Por supuesto, si hubiera sido más razonable, pero no era posible. Un día me fui a comprar cigarrillos y no volví más, ¿no? Siempre te dejaste tu casa, tu ropa, tus cosas y te fuiste, ¿no? Y sí, si lo otro no se podía, no había ningún margen de dialogar, de escucharse, de compartir. Entonces la verdad que ojalá que esto, y que sigas Permita. contando tu historia y tus aprendizajes. Sí, yo creo que está buenísimo hablarlo porque hace falta tomar conciencia. Y creo que lo más importante, por eso puse en el Instagram, no todas las mamás protegen, y eso es lo que salió de mí, es empecemos a tomar conciencia que a veces los chicos no siempre están mejor con la mamá porque es mujer y porque es la mamá. Y te lo dice alguien que es mamá y que protege la maternidad y que ama la maternidad, pero que también viene de una historia muy violenta y muy tremenda. Y yo no estaba bien con mi mamá. Como el caso de este chico Lucio que te decía, si se considerara, porque no podemos pensar que porque es mujer tiene más aptitudes y va a estar, o sea, va a estar más apta para proteger una infancia. Por la verdad que hay padres padrazos. Mi marido es un padre maravilloso. Y yo lo veo, hay padres que paternan de una forma fantástica, con un nivel de conciencia, con ganas. Y a veces en las situaciones de estos chiquitos hay otros familiares dispuestos. Yo tenía una tía que se hubiera, el otro día me decía, las ganas que yo tenía de haberme quedado con vos. Y no pudo. Nada, quedarse un poco con eso, ¿no? Tomar conciencia de que a veces los chicos no están mejor con mamá si mamá no está en condiciones. Y si hay mamás que hoy no están en condiciones porque vienen de un pasado como el mío, trabajar. Trabajar porque se puede ensanar, ir sanando, para no repetir, para no ocasionarle la misma infancia a nuestros hijos. Te cierro con un elogio, un piropo. Hay una gran, probablemente la más importante tanatóloga de la historia, una mujer que se llama Kubler-Ross, por ahí la leíste, Elizabeth Kubler-Ross, que tiene unos libros maravillosos. Acompañó a pacientes terminales muchísimos años. Y científica documentó lo que pasaba, desde la gente que estaba muerta, un rato volvía a la vida. Pero ella decía, las personas bellas no surgen de la nada, ¿no? Y atrás, lo que narraba, no me acuerdo, hay muchísimo sufrimiento como prerequisito para después volverte una persona bella. Por supuesto que puedes tener muchísimo sufrimiento y no se metaboliza y te vuelves una persona bella, pero difícilmente llegues a esto si no hubieras pasado aquello. Yo siempre lo digo, a ver, por más que viví todo lo que viví, igual eh, coincido en esto, no sería quien soy hoy y por ahí no tendría el nivel de conciencia respecto a mi maternidad y a cómo crió a mis hijos si no hubiera vivido todo lo que viví. Yo soy una gran protectora de su infancia. Y si tuve que pasar todo lo que pasé para hoy ser la mamá que soy, vamos, no hay Valió la problema. pena. Valió la pena, sí. Muchas gracias, Melody. Un placer. Gracias a vos. Hermosa nota.